el tema que Dios piensa de nuestra, aún viendo los milagros y las maravillas de Dios, siempre duda, y hasta que Dios le enseña las cosas y ellos mismos experimentan los milagros y las maravillas, hasta ese momento se dan cuenta de que Dios es un Dios que siempre ha estado con ellos, y que Dios es un Dios de lo imposible. Pero antes de todo eso vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me permite, Señor, el poder predicar tu palabra, enseñar tu palabra a toda la audiencia que está con nosotros en esta noche. Señor, oramos para que tu gracia, tu misericordia esté con nosotros. Invitamos al Espíritu Santo a que nos ayude, a que nos use en esta noche, a que ministre a todas las personas que están viendo el programa. Señor, usa mi vida, y le pedimos a tu Espíritu que sea el maestro por excelencia en esta noche, y podamos, Señor, llevar este mensaje, esta enseñanza con sabiduría, de acuerdo a tu palabra, a toda la audiencia de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús, amén. Amigos hermanos, en esta noche estamos hablando acerca de cómo ve Dios la incredulidad del hombre, cómo ve Dios la incertidumbre del cristiano, de nosotros, porque siempre Dios nos pone en una situación donde nuestra fe es probada, donde somos probados para ver cómo reaccionamos nosotros, cómo nosotros nos damos cuenta de en qué está puesta nuestra fe, nuestra esperanza, o en quién nosotros hemos creído o confiado. Estábamos leyendo la vez pasada acerca de la historia donde Jesús está en la barca con sus discípulos, y Jesús comienza a meterse más adentro del mar junto con sus discípulos, y los discípulos son probados, su fe es probada. Vamos a irnos a Mateos, voy a leer nuevamente ese pasaje bíblico, porque Jesús lleva a los discípulos más adentro con el propósito de probar su fe y ver realmente cómo estaban los discípulos, cómo habían crecido en fe. Si leemos anteriormente, nos damos cuenta en el pasaje de que Dios había sanado a la suegra de Pedro. Jesús mismo había sanado, había liberado a 2 hombres que estaban endemoniados, y vemos realmente que los discípulos venían de ser testigos oculares de las grandes maravillas, de los grandes milagros que Jesús había hecho en frente de ellos, de los discípulos. Y aún así, cuando se ven en la circunstancia de que la barca se iba a hundir, comenzaron a gritar, comenzaron a llamar al Señor, y estaban desesperados porque creyeron que iban a perecer. Recuerden que habían visto señales, muchas señales, muchos milagros, muchas sanidades, como sanar a la suegra de Pedro, como liberar a endemoniados, como el endemoniado, ¿verdad?, que habla aquí en Capernaum. También vemos la fe de un centurión, el soldado que fue sano del centurión. Jesús limpia a personas llenas de lepra,
Y bueno, todas esas maravillas, todos eso, esos milagros, fueron testigos los discípulos. Y vemos cómo en Mateo 8:23, vemos la historia de Jesús donde calma la tormenta. Mateo 8:23, Jesús subió al bote y sus seguidores lo acompañaron. Mateo 8:23. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, Señor, nos estamos ahogando. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y dio órdenes al viento y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no lo podían creer y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Imagínense, estamos hablando de que aún Jesús le dice: hombre, ¿por qué le dice el Señor hombre de poca fe? O sea, Jesús le está diciendo: acaban de ver todos los milagros que he hecho, han visto cómo he liberado endemoniados, personas atadas, cautivas por muchos años por demonios, han visto cómo sané a la suegra de Pedro, han visto cómo sané al siervo del centurión, han visto milagros y maravillas, y todavía dudan. Jesús le dice: hombres de poca fe. Y dice más adelante, imagínense, en el versículo 27, ellos no lo podían creer y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Todas esas cosas, hermano, Jesús tenía comprensión sobre sus discípulos. Él comprendía a sus discípulos. Recuerden que Jesús, como hombre que vino a este mundo, a esta tierra, él experimentó las necesidades, emociones, y se dio cuenta a las adversidades, y se dio cuenta todo lo que sufrimos y atravesamos como seres humanos, porque Jesús dice en la Biblia que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en la parte humana, Jesús se dio cuenta cómo vivía un humano, y a las luchas y pruebas y a todo lo que uno se enfrentaba. Y por esa parte Jesús comprendió al hombre, al ser humano, comprendió a sus discípulos, porque el salmista dice que Dios sabe de que nosotros somos polvo, conoce la condición del hombre de que somos polvo, y Dios es un Dios de misericordia, aún viendo nuestra falta de fe, viendo nuestra duda, viendo la incertidumbre de los discípulos. Dios aún tuvo compasión de ellos y tuvo tolerancia, porque dudaron, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Entonces vemos otro pasaje en la Biblia donde Dios le habla a un hombre para liberar a su pueblo Israel. Recuerden que mencionamos también en el libro de Jueces, donde Dios llama a un hombre, Gedeón, de la tribu de Manasés. Dios llama a este hombre, que Dios lo eligió para liberar al pueblo de los ataques o de manos de los madianitas. Dios mandó a Gedeón que destruyera los altares, el santuario de los dioses que habían levantado el pueblo, hermano, el pueblo de Israel, y esta gente también, porque el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Y Dios manda a destruir
todos estos altares. Vamos a leer el pasaje en Jueces capítulo 6. Vamos a comenzar por ahí, vamos a ir leyendo y nos vamos a dar cuenta el contexto en que se encontraba el pueblo de Israel y qué estaba pasando con los madianitas. Porque Dios escoge a Gedeón. Dios escoge a Gedeón para liberar al pueblo de Israel. Vamos a leer a partir del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice que una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Y esta es la situación que a veces nos encontramos con muchas personas cuando hablamos de la Biblia, y con muchas personas que tienen cierto grado, cierto nivel académico, y ellos dicen de que cómo Dios puede castigar a una persona o cómo Dios puede disciplinar a una persona si Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. Lo que no entienden es que Dios, aparte de que Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios de justicia, un Dios justo. Jesús mismo habló y dijo que tratemos a las demás personas como que nosotros decimos que ellos nos traten. Que tratemos a las demás personas como ellos quieren que nosotros también nos tratemos a ellos. Entonces Jesús quiere, en este caso, ¿verdad?, enseñarnos de que debemos de ser rectos, debemos de ser justos, y que la justicia significa que cada quien se le va a dar lo que corresponde y merece. Entonces Jesús mismo nos dio y nos enseñó una buena lección, que nosotros debemos de tratar a las personas como nosotros queremos que ellos nos traten a nosotros. Y Jesús mismo lo dijo. Entonces vemos acá de que los israelitas se habían vuelto rebeldes, habían desobedecido a Dios. Y durante 7 años Dios permitió y usó como instrumento a los madianitas para oprimir a los israelitas, para castigar a los israelitas. Es decir, los madianitas en la soberanía de Dios fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Y querramos o no querramos, esto pasa en la actualidad, porque esto está en la Biblia. En Hebreos podemos leer nosotros, dice en Hebreos que Dios disciplina al que tiene por hijo, lo corrige, lo disciplina, y él se va a valer de cualquier cosa, de cualquier situación para tratar con sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia, o sea, no lo estoy inventando yo. Y vemos aquí un ejemplo claro donde el pueblo de Israel se volvió rebelde, desobediente. Dice el Señor, ¿no querés hacer caso? Ok, vamos a usar a los madianitas para que te disciplinen. Vamos a usar a los madianitas como un instrumento, es decir, dicho de esta manera, como un instrumento para disciplinarte. Y dice que los madianitas en el versículo 6 trataban con crueldad a los israelitas. Por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas, escondían sus provisiones en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que esconder su comida, sus provisiones, porque los madianitas, hermano, los trataban con crueldad. En el versículo 3 dice que tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Destruían, imagínense todo lo que cosechaban con tanto sacrificio, como que ustedes vengan y cosechen tantas cantidades de hectáreas de frijoles, de arroz o de maíz, para tenerlo listo, ¿verdad?, para el tiempo de la siega, y de repente vienen sus enemigos y lo desbaratan todo. ¿Cuánto tiempo invirtieron ahí? ¿Cuánto dinero? Su fuerzas de trabajo y todo lo que perdieron ahí. Y a lo mejor se quedaron sin comida.
Eso pasaba con el pueblo de Israel. Sembraban y venían los madianitas y los amalecitas y le desbarataban todo lo que tenían. ¿Saben cuánto tiempo pasaron? Pasaron 7 años con esa disciplina de parte de Dios. Los madianitas, según la Biblia, adoraban al dios Baal. Adoraban al dios Baal. Ellos adoraban a otro. En otras palabras, para los israelitas, el dios Baal eran dioses falsos. Todos esos dioses falsos prácticamente eran enemigos. Eran enemigos del pueblo de Israel. O sea, eran dioses falsos, paganos, que estaban en contra de sus principios, de sus normas, de sus preceptos, al verdadero Dios que adoramos, al Dios de Israel. Entonces, cada uno de ellos, para los israelitas, Baal y todos los dioses de los pueblos que le rodeaban eran ídolos, dioses falsos, y habían erigido un dios, un dios falso, Baal, en relación a Madián, los madianitas. Entonces, si le seguimos leyendo la Biblia, vemos que en el versículo 4 dice: esta gente acampaba en la tierra de los israelitas, los madianitas. Ellos acampaban en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza, y no dejando comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Esta era la situación que estaban viviendo los israelitas. Ya no soportaban el maltrato de parte de esta gente, de este pueblo. Esta gente hacían lo malo ante los ojos de Dios y eran abominables, pero el pueblo de Israel también se había apartado de los caminos de Dios, y por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Estaban siendo prácticamente azotados por los madianitas. Y a veces, hermano, así nos pasa también a nosotros. Si no queremos obedecer la palabra de Dios, nos pueden venir un sinnúmero de cosas a nuestra vida, problemas de cualquier índole. ¿Por qué? Porque andamos apartados de Dios, y a veces Dios se va a valer de cualquier cosa para enderezar nuestros caminos. Para enderezar nuestros caminos. Y muchas personas andan apartadas de Dios, andan alejados de Dios, y dicen: no, ya tengo 10, 15 años, a mí no me ha pasado nada, vivo tranquilo y ya. Yo le digo que si somos hijos de Dios, tarde o temprano, nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, el pecado nos va a alcanzar. Y nosotros no le estamos haciendo ningún daño a Dios, el daño lo estamos haciendo nosotros. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dice que los madianitas venían a acampar con toda su familia y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas, y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. En el versículo 6, el pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas, y desesperado pidieron llorando al Señor que le ayudara. Comenzaron a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, ya no aguantamos. Ya no aguantaban, hermano, la opresión, el maltrato, todo lo que hacía este pueblo con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dice que de tanta maldad que hacían los madianitas con el pueblo de Israel, oraron al Señor, le pidieron que les ayudara. Y dicen que el Señor les levantó un profeta que les dijo al pueblo de Israel: esto es lo que dice el Señor. Ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esta tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores, e hice que esa gente saliera de su tierra y se la entregase a ustedes. Y luego les dije: yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses falsos. Sin embargo, no me obedecieron. Recuerde que estamos hablando de la falta de la falta de fe en los cristianos, y ponemos de ejemplo el pueblo de Israel, porque
El pueblo de Israel fue un pueblo que, hermano, vivió, experimentó las maravillas, los milagros tremendos de Jehová. Sacarlo de los egipcios, librarlo de los egipcios donde fueron esclavos por 430 años. Dios los liberó, Dios le entregó las tierras de Canaán, las promesas, hermano. Dios los bendijo. Ellos vieron cómo Dios ahogó a todo el ejército egipcio en el Mar Rojo, cómo Dios partió el Mar Rojo para que ellos pasaran en medio, hizo un camino por el medio del Mar Rojo para que ellos pasaran y fueran liberados de los egipcios y los egipcios fueran ahogados. Todo eso lo vivieron el pueblo de Israel. Y mire lo que está pasando años más tarde. Están siendo castigados por los madianitas. ¿Por qué? Porque dice que Dios le está hablando y le dice que aún después de todas estas cosas, después de todos los milagros que yo hice, después de todo que los liberé de los egipcios, me dice el Señor, yo soy el Señor su Dios. Y les dijo, después de que los libró, no deben adorar a sus 12 falsos. ¿Y qué fue lo que pasó? Sin embargo, no me obedecieron. Y el pueblo de Israel estaba en desobediencia con Dios. Por eso estaban viviendo lo que estaban viviendo. Y yo en esta noche le estoy diciendo, no crean que es mentira. Mire, le estoy leyendo la Biblia. Y ese ejemplo del pueblo de Israel. Y hoy en día es aplicable a nosotros también. ¿Queremos vivir una vida en obediencia a Dios, hermano? No estoy diciendo que los problemas se van a acabar, pero sí tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia que es comprensivo, que Él nos va a ayudar, nos va a salir adelante, y la vida con Dios es mucho más liviana, menos pesada que separado de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y según vemos aquí, hermano, dice que en el versículo de Jueces 6:11, después que el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón, después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón, el ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abeser. Gedeón estaba limpiando del trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. Imagínense todo lo que ellos cosechaban, lo que ellos procesaban, llegaban los madianitas y se los dañaban. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Pregunta que se la hace hoy mucha gente. Y yo creo que es bueno que nos preguntamos, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Es muy importante eso, porque si hay muchas cosas que vienen a nuestra vida y preguntas que vienen a nuestra vida y decimos, ¿por qué me está pasando todo esto? Primero tenemos que ver, hermanos, en qué le hemos fallado a Dios. Y si nosotros hemos andado recto delante de Dios, aún con nuestras debilidades, si hemos esforzado, hermano, tenemos que entender que si estamos pasando pruebas y lucha es porque Dios nos quiere dar algo mejor, Dios nos quiere llevar a otro nivel en la vida espiritual, Dios nos está formando, nos está capacitando para algo, algo mejor en el futuro. Y aquí viene Gedeón y le dice, Señor, pero si el Señor está con nosotros, le dice al ángel, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que él dice, sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Miren lo que te está diciendo Gedeón. El Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Seguimos leyendo. El Señor miró a Gedeón
y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que lo salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. Mira lo que le dice Gedeón. Y aquí es donde entramos en donde Dios comienza a dialogar con el hombre. Porque el hombre minimiza y limita totalmente los poderes, la omnipotencia de Dios. El hombre limita a Dios. Y nosotros siempre estamos pensando como hombre, siempre estamos actuando como hombre, siempre nuestra perspectiva es corta. Y por eso, hermano, que a veces por la falta de fe o por nuestra incredulidad, pensamos en pequeño nosotros. Y por pensar en pequeño, a veces, así como creemos, así recibimos. Y después, si yo le hubiera pedido a Dios de esta manera, a lo mejor Dios me hubiera dado lo que yo hubiera pedido. Muchos nos quejamos. ¿Por qué? Porque, Señor, yo le pedí a Dios, yo quería una casa grande y ahora, como le pedí una casa chiquita al Señor, eso es lo que tengo. Estoy poniendo un ejemplo que a veces por nuestra falta de fe, nosotros a veces, hermano, no logramos lo que deseamos o lo que queremos, o no cumplimos con nuestras metas, con nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no nos puede suplir. Por eso me refiero, creemos que Dios no es poderoso, creemos que Dios no tiene el poder para bendecirnos, para suplir nuestras necesidades. Y es ahí lo que está pasando con Gedeón. Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Y Gedeón se mira y dice: Señor, yo vengo de una familia débil, pequeña, de todas las familias de Manasés, y yo soy el más joven de todos. Mire lo que le dice el Señor. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Palabras de Dios. Hermano, que Dios le diga eso a uno, hermano. Que Dios le diga eso. Y que está el ángel de Jehová. Prácticamente el ángel de Jehová aquí era Jesucristo mismo ahí, hermano. Era el ángel del Señor, hablando a Gedeón. Y hermano, que estés hablando cara a cara con Dios y te diga eso. ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos nosotros que pensarla dos veces? Pero mire, Gedeón dudó. Y aún Dios en su misericordia, hermanos, Dios tuvo paciencia y compasión con Gedeón. Porque Gedeón dudó. Dios le dijo: vas a derrotar a los madianitas. Como si estuvieran peleando contra un solo hombre. Seguimos leyendo. Gedeón dijo al Señor: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad eres el Señor. Y yo le sigo leyendo: te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla al frente de ti. El Señor respondió: esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura, con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y la presentó ante el Señor bajo el roble. El ángel del Señor le dijo: pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca. Dice: pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel desapareció. Una señal, hermano, que Gedeón está siendo testigo, está viendo, hermano, de manera como real y visible, porque no era una imaginación ni era una visión. Está viendo que el ángel de Jehová
está consumiendo la carne y los panes en una roca y se quemó y lo consumió. Y Dios le está mostrando que Él tiene poder y que Él lo va a respaldar. Gedeón le pidió una señal y Dios se la cumplió. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte: Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Porque hay que ver, no era cualquiera el que cuando Dios se le presentaba. Si cuando Moisés hablaba cuando Moisés hablaba con Jehová, recuerdan que aún el pueblo de Israel tenía miedo, porque habían terremotos, temblaba la tierra, el monte, la montaña humeaban, salía humo de ahí, y le decían los israelitas: mejor anda vos, Moisés, habla con el Señor, porque nosotros mejor ni nos movemos de aquí. Y había una línea donde no podían cruzar, porque todo ese lugar era santo, y el que cruzaba ahí que caía fulminado. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar El Señor es la Paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiezer. Y seguimos leyendo. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá, que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva el toro al altar que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Imagínense hasta dónde habían caído, hermano. Los israelitas, el papá de Gedeón, sirviéndole a dioses falsos. Y Dios levanta a Gedeón para que fuera a destruir los altares de Baal, destruir los dioses falsos. Luego le dice el Señor a Gedeón: luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y hace una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema ahí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo viera su familia o la gente del pueblo. Así que hizo lo que el Señor le ordenó durante la noche en lugar de durante el día. Imagínense, el pueblo de Israel andaba, hermano, como decimos nosotros, con los pies patas para arriba, obedeciendo, adorando a otros dioses, falsos dioses, después que habían visto y habían saboreado las maravillas, los milagros del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que creó al hombre y el Dios de nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel. Imagínense. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado habían sido destruidos. Todos vieron además el altar que Gedeón había construido y el toro que había ofrecido al Señor. Gedeón destruye los altares de Baal, a los dioses falsos, y erige un altar para Dios. Todos se preguntaron entre sí: ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. En el versículo 30, entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Entonces Joás le dijo a todos los que estaban allí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un Dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Miren lo que le contestó el papá de Gedeón. Y Joás dijo: si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él, o es decir, se vengue. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jerubbaal. Los madianitas
Aquí tenemos, dice, y ese mismo día, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. También envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. A todos los llamó para que se reunieran con él y pelearan juntos. Luego Gedeón le dijo a Dios: tú dijiste que me ayudaría a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Y vemos que Gedeón todavía sigue poniéndole señales a Dios. Otra de las señales: voy a poner la piel de una oveja en el piso donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de oveja está mojada, pero el suelo está seco, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel, tal como habías dicho. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de oveja. Con lo que escurrió de la piel llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame pedirte solo una cosa más. Déjame hacer otra prueba con la piel de oveja. Esta vez que la piel de oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado de rocío. Esa noche Dios lo hizo así, la piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado por el rocío. Y vemos aquí que Gedeón, aún después de todas las señales y después de todas las maravillas, y después de que Dios le habló, hermano, todavía le ponía señales para poder sentirse seguro y poder ir a la misión que Jehová le había mandado, porque Gedeón estaba dudando del llamado de Dios, del mandato de Dios. Imagínense, hermano, y aún así Dios tuvo paciencia con Gedeón, tuvo paciencia con Gedeón, y Dios le dijo claramente, cuando el pueblo de Israel, cuando Gedeón escogió a los hombres, le digo en el capítulo 7, versículo 2, el Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército, y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solo se han salvado. Y eso siempre es lo que Dios ha querido de nosotros, que nos demos cuenta que Él nunca nos ha abandonado, que Él siempre ha estado con nosotros, que nos demos cuenta que nosotros vivimos, respiramos, comemos, trabajamos, estudiamos, tenemos éxito, tenemos negocios, hemos triunfado y todo, porque Él lo ha permitido, Él nos ha dado vida y Él nos ha ayudado hasta aquí. Y a veces el hombre se olvida de eso. El hombre se enorgullece, se llena de soberbia y dice: con mi propia fuerza yo he construido lo que tengo y lo que he logrado. Y no se han dado cuenta que detrás de todo eso está un Dios poderoso que nos ha ayudado a estar hasta donde estamos. ¿Y qué le dijo? Y el Señor le dijo a Gedeón: mire lo que Gedeón había escogido, hermano. Eran 22,000 hombres los que Gedeón había escogido. Y de esos 22,000 hombres, él vino y los redujo en 10,000. Y después Dios le dijo: no, es demasiado. Que hasta el punto de que solo quedaron, hermano, únicamente 300 hombres, hermano. 300 hombres que Dios había decidido, con el cual iban a destruir a los madianitas. Imagínense, simplemente con 300 hombres Dios le iba a dar la victoria a Gedeón para destruir a ese pueblo corrupto, desobediente. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, porque Dios quiere que nadie se lleve la gloria, porque Dios quiere que nos demos cuenta, hermano, que Él es un Dios poderoso
y que por Él nosotros subsistimos, por Él nosotros vivimos, por Él somos lo que somos, por Él hoy Dios nos ha guardado, por hoy Dios hoy nos ha dado una familia, por hoy tenemos lo que tenemos, por Él. Y el hombre se ha llenado de soberbia, y el hombre a veces se cree, hermano, el que no necesita, el hombre se cree que no necesita de Dios, que Él todo lo puede hacer y todo lo puede lograr a su manera y como Él lo desee. Y no se da cuenta, hermano, que el que da la vida es Dios. No ha entendido que está vivo porque Dios lo ha permitido. Y que el día de mañana que Dios diga, hasta aquí nomás, termina tu tiempo en esta tierra, hasta aquí nomás, hermano. Adiós dinero, adiós posesiones, adiós negocios, adiós proyectos que ni siquiera estaban planificados para llevarlo a cabo y no se pudieron ejecutar. Y muchas cosas quedaron a medias. No le quedó tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a cuentas. Démosle la gloria a Dios en todo. Creamos siempre en Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Él está siempre con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Y que Dios siempre, hermano, Él es un Dios de amor, de misericordia. Y que si Él nos llama y si Él nos da una palabra en nuestra vida, y si Él nos ha prometido que Él estará con nosotros y que nunca nos va a faltar nada, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, que Él nos va a ayudar a sacar adelante en esta tierra mientras estemos vivos, eso se va a cumplir al pie de la letra. Si Él dice en su palabra, que dice que Él no, como dice el salmista, que sus hijos no le va a faltar nada, y dice que no he visto, dice la palabra, dice el salmista, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios, una vez que nos llama, hermano, nos va a respaldar. Una vez que Él nos dice que hagamos algo, Él va a ir adelante de nosotros. Pero Él quiere que nosotros, hermanos, le creamos a Él, que obedezcamos a Él, que obedezcamos a su palabra, que seamos obedientes, que creamos en su palabra y que Él nos va, hermanos, a respaldar en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos, Él nos va a respaldar porque Él nos ha dicho en su palabra que estará con nosotros. Y vea lo que pasó. Dios libró al pueblo de Israel de los madianitas, no con 22,000 hombres, no con 10,000, únicamente con 300 hombres, que en la lógica humana, en la razón humana, hermano, era difícil derrotar a un pueblo como los madianitas. Pero Dios estaba con el pueblo de Israel. Solo necesitó 300 hombres, pero bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios. Y los madianitas fueron destruidos. Así que, hermanos, seamos personas obedientes a Dios. Seamos personas llenas de fe. Seamos personas, hermanos, que creamos en la palabra de Dios. Y en esta noche le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Y para ir terminando, quiero leer algunas peticiones de aquí de algunos hermanos que se nos han reportado. Dice aquí, piden por cancelación de deuda, Fátima, y dice por acá, Mari ora por depresión, dice, le pide al Señor que le libre de esta depresión. Jonathan está pidiendo que Dios le responda a sus peticiones. También Lisette pide por sanidad. Yesenia le pide al Señor que lo libre de todo obstáculo, de todo tropiezo. Por Edith, que sea Dios, dice por Edith, por acá dice,
por Edith. Ella nos hace una petición, se la ponemos en las manos de Dios, por restauración de matrimonio, dice aquí Julieta, y también por un trabajo, Edmundo, por sanidad de las iniciales BS, liberación y protección, Patricia, por fortaleza, Marlene, y por una palabra, Cristian, por sanidad en su brazo, dice Norla, y ahora dice las iniciales DBE, para que Dios lo bendiga y le ayude a pasar en medio de estas tribulaciones que está viviendo. Por Heiling, por protección, por Luisa, está orando por un viaje, por Mari, por bendición en su hogar, y por Ligia, está orando por la visa americana. Vamos a poner en la mano de Dios todas estas personas que en esta noche se nos han reportado, y oramos a Dios y se las presentamos a Dios. Padre, en esta noche, Señor, te presento a cada una de estas personas, Señor. Señor, solo tú conoces, Padre, las necesidades, solo tú conoces sus problemas, tú conoces, Señor, su intimidad, tú conoces, Padre, ahí en el hogar, Señor, todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando, Señor. Padre, tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios omnipotente, Señor. Y oro por cada una de estas personas, Padre, para que seas tú ayudándole, Señor, ayudándole, Padre, concediéndole lo que ellos están pidiendo conforme, Señor, a tu voluntad, sea contestando cada una de estas peticiones, Señor. Señor, oramos, Padre, para que tú les ayudes a cada uno de mis hermanos que se han reportado en esta noche, Señor, para que ellos crezcan en fe. Y como en esta noche, Señor, hemos aprendido, Señor, que siempre tú has estado con nosotros, en todo momento, en todas circunstancias, y que nunca nos has abandonado, Señor.